Vamos a hablar de Juegos a la hora de la siesta, que para mí personalmente es un clásico del teatro argentino. No sé si vos lo ves así. Es un clásico nuestro, como la autora también es de la camada de Grisela Gambaro y de tantas otras que son nuestras referentes en teatro. Sí, es un gran clásico y una obra que marcó mucho también en su momento cuando estrenó en el año 76. Se hicieron muchísimas versiones después. Nosotros lo que hicimos fue tratar de mantener lo más fuerte y lo más esencial de la obra original. Hicimos algunos diferentes ayornamientos y diferentes cambios muy chiquitos para que no quede tan retrasada la obra, Ujú. pero bueno, y mantuvimos lo que es la esencia de la obra original. Hablando de la esencia, es actual, digamos, las situaciones no quedaron antiguas, más allá de que Lamentablemente no, claro, más allá de que le lamentablemente no. puedas actualizar la forma de decir las cosas, digo, es más estético que de contenido la actualización. Claro, el tema es un tema estético y también algunas formas de referirse a algunos temas, porque claramente nosotros no nos comunicamos como nos comunicamos ni en los 80 ni en los 90 ni en los 70. Ujú. Entonces hicimos una adaptación que cualquier persona adolescente de los 16 17 años puede verla y entenderla, que era la idea, o sea, tener un abanico, un espectro amplio y no remitirnos a gente adulta mayor que haya participación de los 70 y los 80. Ujú. Entonces, cualquier persona contemporánea, o sea, como te dije, adolescentes 16 17 19 pueden verla, entender de qué se trata, entender un montón de cosas, y el adulto, a su vez también, a pesar de que la época cambió, los temas y la temática y la forma de decir y de comunicar algunas cosas es la misma. Justamente lograron ampliar, como ya estrenaron, te lo puedo preguntar, si lograron ampliar el espectro de público con estas Sí, modificaciones. sí, sí, gracias a Dios, todos los cambios que decidimos hacer con Gonzalo Urquiz Berea, que es con quien Ujú. dirijo la obra, logramos no solo ampliar el espectro, sino también empezar a tener otras miradas sobre algunos temas. Como por ejemplo, en el 76 no se hablaba de identidad de género. Acá nosotros, con la misma esencia de la obra, podemos también tocar ese tema. Las diferencias, bueno, de clases sociales se siguen manejando, pero con un poco más de profundidad en el bullying y en algunas cosas que en esa época no se tenía tanto en cuenta. Entonces hicimos hincapié en esas cosas. Y para que te des una idea, o sea, el otro día fue, hace dos funciones atrás, fue un padre con un hijo de 12 y otro de 14, y nosotros estábamos en dudas y los Ujú. chicos incluso hasta se podían entenderla, y los chicos salieron maravillados de la obra. Entendieron Claro. absolutamente todo, está con un lenguaje que ellos pueden manejar, un lenguaje escénico que pueden manejar, y les encantó la obra. ¿Mantuvieron en esta adaptación la persona con discapacidad? Sí, Julito está, si no está Julito, no hay juegos a la hora de la siesta. Claro, entiendo que es el desencadenante de las situaciones, pero por ahí le habían dado otras características al personaje, por eso te preguntaba. No, no decidimos que no, porque, a ver, lo que mucha gente no sabe es que estos personajes, a pesar de que la historia es ficción, es una historia que es creada, los personajes son reales, están basados en personajes, en personas reales, en Ujú. niños reales. Julito, el que tiene la discapacidad mental, también es una persona que existió en esa plaza de juegos, y nosotros decidimos no cambiarlo porque esa característica que él tiene hace que la obra avance y desencadene cosas que otra persona no lo podría hacer. Entonces, las características y la llegada que tiene Julito sobre los otros, sobre el resto de los personajes, es un engranaje muy fuerte dentro de la obra. O sea, nosotros lo consideramos imposible de modificar. Ujú. Sí, con algunos toquecitos de algunas cosas que vemos que el actor podía manejar, que la versatilidad del actor podía manejar, entonces se la incorporamos, pero sin salir de la esencia de esa discapacidad mental que el personaje tiene. Viéndolo en el tiempo y cómo la sociedad argentina reacciona sobre la discapacidad,
¿Te parece que pese a que la obra tiene unas cuantas décadas, lo seguimos tratando de la misma manera? Hubo muchos cambios, hubo muchos cambios. Yo, de hecho, yo tengo una discapacidad, yo tengo esclerodermia y me manejo en silla de ruedas. Han habido muchos cambios, pero hay mucho por trabajar. En el día a día te das cuenta que no digo que somos el último halcón del tarro, no porque te estaría mintiendo, pero sí hay mucho que trabajar y más que nada en espacios comunes es muy difícil manejarse. Igual socialmente ya en la persona tanto con discapacidad, la discapacidad física no tanto, pero con capacidades especiales o discapacidad mental, la gente está teniendo otro tipo de empatía con esas personas. Se nota que hay cierto grado de integración en un montón de ámbitos, pero claramente estamos lejos de conseguir una integración absoluta a todos. Todos. Ujú. Incluso a la integración social, porque no hace falta tener una discapacidad para ser excluido de la sociedad. Tener una diferente clase social también hace que en algunos lugares no estar incluido. Entonces, eso también es algo a trabajar donde nosotros como sociedad debemos crecer mucho, o sea, en cualquier tipo de diferencia, no solamente una diferencia física, una diferencia mental, sino también una diferencia de clase social, también debemos tener la obligación de incluir, que eso es una de las cosas, por ejemplo, que hace la escuela pública. Decime, ¿cómo se repartieron el trabajo con Gonzalo? Y con Gonza es muy divertido repartirse el trabajo. Con Gonzalo lo que, al haber hecho él, al haber sido él el protagonista cuando estrenó la obra en el año 76, Wow. eh, él fue uno de los personajes de la obra junto con Gerardo Romano, Bogliolmi, Arnoldo Titelman, Virginia Lombardo, un elenco, como te habrás dado cuenta, impresionante. Eh, Al haber sido él protagonista, él lo que aportó fue la fuerza que la obra necesita. Yo me encargué de la puesta y la dirección de la obra y Gonzalo estuvo mucho sobre el trabajo, sobre los personajes, sobre los Ujú, chicos, cómo abordarlos y dónde hacer hincapié en diferentes temas donde la obra tiene que estar resaltada para que las sensaciones y lo que la obra quiere transmitir y lo que quiere comunicar tenga lo que tenga que tener en el momento indicado, tanto lo que sea de humor donde tiene que haber romanticismo, tiene que haber romanticismo, donde tiene que hablarse de sexo y de la muerte, sale con la forma y la metodología que se tiene que armar, donde se habla de cuando se trata la violencia también. Y yo lo que hice fue tratar de sostener la estructura de la obra para que tenga un arco donde el espectador no pueda descansar de alguna forma, ujú. que es, no, o sea, no termina de salir de una situación que ya está entrando en otra, entonces le da una vorágine a la obra que es como que los actores terminan muy cansados, pero el espectador también es como que Eso eh, estaba pensando, que el espectador también, porque por más que no está físicamente sobre el escenario, está intelectualmente y emocionalmente metido en la obra y cuando hay tanta cosa, a veces uno sale después cansado, como vos me decías. parece que no está en la obra físicamente porque está sentado en la platea, pero les pasa por el físico la obra. O sea, Ujú, hay gente que sale cansada en el sentido de la cantidad de información y de todo lo que sucede en la obra. Es imposible que ninguno de estos personajes te atraviese, ni tampoco que no sientas una identificación propia o alguien conocido. Algún personaje te va a identificar o que conoces a alguien o te identificas vos mismo o alguna situación de la obra indefectiblemente te atraviesa porque sí o sí en lo que es tu infancia hasta tu adultez, por alguna de esas situaciones habrás pasado seguro. Y seguramente. eso es el rol de la obra, o sea, hacerte sentir cosas que quizás pensabas que las tenías olvidadas y no, tocamos esas pequeñas fibras donde en algún lado hace algo, te hace chispa y decís, wow, ¿dónde estaba esto? Por suerte tenemos un elenco hermoso, hermoso, que hicieron un trabajo extraordinario porque tuvieron un doble desafío.
Ellos tuvieron que buscar esos nenes interiores que tenían cada uno y Ujú. que todos tenemos, pero bueno, que la adultez empieza a guardar cada vez más adentro. Entonces hubo que en el día a día, el que en ensayo tras ensayo buscar a esos nenes que todos tenían guardados y dejarlos salir para jugar, para hablar, para mirarse, para tocarse, para sufrir, para sentir. Y a medida que los iban encontrando, con Gonzalo empezamos a volcarle el peso del personaje, porque cada personaje tiene su personalidad. Claro. Entonces era encontrar el nene y después redoblar la apuesta en el personaje, la personalidad del personaje. Hicieron un trabajo increíble, impecable, que bueno, se nota en la obra, se nota en la función donde ves que la gente dice, para mí eran todos nenes y a este lo odié, a este lo amé, a este me hizo sufrir, con este me re divertí, pero no dejan de ver esos nenes jugando en la plaza. El espectador, o sea, tenga que tener dos o tres ojos más o verla Ajá, dos veces, porque lo que pasa en un lado, en otro lado está pasando otra cosa y después eso se conecta de alguna forma, pero a su vez también mientras se conecta una cosa con la otra, detrás está pasando otra cosa y eso hace que la obra tenga una dinámica donde es completamente entretenida en los 70 minutos que tenés de obra. Te quiero por nombrar a los favor. chicos, al elenco, que Sí, son hermosos. Tenemos a Emiliano Imperioso, a Cecilia Blanco, a Ana Paula Félice, Jerónimo Gómez Roca, Agustín Sosa, a Iván Domlanovich, Evelyn Herbert y Nicolás Espinosa. Bueno, dirijo yo con Gonzalo Ortiz Berea, el gran maestro. Tenemos en vestuario a Claudia Pájaro y a Gonza en técnica. Y después hay una particularidad que siempre me gusta contarla, que uno de los personajes, Andrés, juega a ser un soldado. Él juega a ser soldado. Y tiene un casco militar. Nos lo prestó para la función Héctor Puyol, que es un ujú, excombatiente de Malvinas, y nos cedió el casco que lo acompañó en las islas para defender la soberanía de las islas y para nosotros es un honor y un privilegio contar con ese elemento, con tanta energía y con tanta fuerza para Andrés, para que pueda jugar a ser el soldado. Así que le quiero agradecer mucho públicamente a Héctor y a Ramón Herrera que me contactó con él para poder conseguir ese elemento que para nosotros es muy importante. sin dudas todo tiene que ver con nuestra sociedad, tanto ese Obvio. casco como la situación, el trato con los discapacitados, el juego de los chicos, nosotros adultos, es buenísimo esto. Sí, te encontrás cuando entras al teatro y cuando entras a la sala, ya la situación que se plantea, no te terminas de sentar en la butaca que ya estás adentro de la obra. Todos los que van se van a dar cuenta por qué lo digo, porque los nenes se hacen escuchar antes de tiempo. Entonces vos entras a la platea y ya estás adentro de la obra, sin que te des cuenta. La idea es que uno tenga una experiencia distinta eh, y disfrute de una forma distinta.